Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, a ti, Señor Jesús. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Si Él es suficiente, nadie más, Señor. Fuimos alcanzados por su gran amor. Gracias, Señor. Con brazos abiertos nos recibe hoy, nos recibe hoy. Tal y como somos, tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Sí, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en Él, solo en Él hay descanso en Él, en su presencia. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Así es, Señor. Tu amor es suficiente, tu gracia es suficiente, tu sacrificio es suficiente para salvarnos, para hacernos nuevos. Jesús, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo, Jesucristo,
mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Sí, Señor. Jesucristo, eres suficiente. Tu amor es suficiente, Señor, para saciarnos. Tu presencia, Señor. La tierra a ti se humilla, demonios huyen ya. Con el poder de tu nombre, Rey de majestad, ninguna potestad, nada resistirá. Todo el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Demonios huyen ya, con el poder de tu nombre, Rey de majestad, ninguna potestad, nada resistirá. Todo el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Solo ante ti, Señor. Solo a ti, Señor, se dobla toda rodilla ante tu majestad. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, todopoderoso, el
yo soy. No hay otro, Señor. No hay otro. El único digno. A ti nos rendimos, Señor. Tú tienes el poder, la autoridad sobre cualquier circunstancia, Señor. Sobre cualquier montaña frente a nosotros. Tú tienes todo el poder para cambiar cada situación, Señor, para darnos nueva fuerza. Solo en tu presencia, Señor, encontramos esos tesoros. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es. Cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada es igual a ti. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Gracias, Señor. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Asombroso tu nombre es, asombroso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Asombroso tu nombre es, nada es igual a ti. Asombroso tu nombre es, no hay otro nombre. Asombroso tu nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Hermoso nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos resuenan, exaltan tu gloria. Resucitaste con poder. Tú eres invencible, inigualable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tú
Jesús, mi Rey. Poderoso tu nombre es, nada es igual a ti. Poderoso tu nombre es, no hay otro nombre. Tú eres invencible, inigualable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tu nombre sobre todo es. Poderoso tu nombre es, poderoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso tu nombre es, nada es igual a ti. Poderoso tu nombre es, no hay otro nombre. Poderoso tu nombre es, no hay otro nombre. Poderoso tu nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Levanta tu voz y exalta su nombre. Dile: nadie hay como tú, Señor. No hay otro nombre más poderoso en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No, no. Tú eres invencible, inigualable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tu nombre sobre todo. Eres invencible, tú eres invencible, inigualable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tu nombre sobre todo es. Poderoso tu nombre es, poderoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso tu nombre es, nada es igual a ti. Poderoso tu nombre es, no hay otro nombre. Poderoso tu nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Aleluya. Vamos nosotros a estar hablando del dominio propio. ¿Cuántos disfrutan del dominio propio natural? Que ya son fuertes, que pueden hacer una decisión y salen siempre bien en esa. De verdad es algo interesante cuando uno habla de dominio propio, porque el dominio propio es algo que unos disfrutan, pero muchos no. En cada escuela tenemos unos niños que nunca tienen que ser corregidos por sus maestros. Siempre están estudiando por la naturaleza. Ellos tienen todo en su tiempo y luego tienen los normales.
los quienes están sufriendo a veces con el dominio propio. Yo he visto unas personas que se juntan como un grupo con un propósito, la meta de flacar, de perder peso. Y de ese grupo todos están luchando, pero uno está bajando más rápido que todos porque disfrutan de dominio propio y no están haciendo ese tanto, sino haciendo ejercicio por la naturaleza de quién es. Pero hoy no quiero hablarles de ese dominio propio, porque esa es la naturaleza nuestra. Lo que quiero hablar con ustedes es acerca del dominio propio espiritual. Ese es lo que necesitamos entender, porque luego vamos a estar en el libro de Gálatas, cuando Pablo nos va a estar animando acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Porque no es mi naturaleza que estamos, incluso si por naturaleza mía tenía mucho dominio propio, no es para la gloria de Dios. Ese es algo que yo hago. Pero mientras Cristo está creciendo en mi vida, mientras el Espíritu Santo está en mi ser, entonces su naturaleza comienza a brillar a través de todas las cosas que yo hago. Eso es lo que queremos nosotros hablar en esta tarde. Pero ese es algo que tiene que ser desarrollado. No es algo que en un momento todo vamos a tener, sino poco a poquito. Mientras el Espíritu Santo nazca en nosotros, en el momento de la salvación, entonces tenemos su presencia en mi ser, en nuestro ser, ¿verdad? Pero podemos nosotros hacer comparación a la naturaleza humana. Fíjense que en unas semanas más van a nacer bebés aquí. Mayra, Yami, vamos nosotros a ver. Y cuando están a momento de parto, a momento de dar a luz, ese bebé nace como un ser humano, ¿verdad? Pero sin dominio propio de nada. No se puede controlar nada. Usan pañales, lloran en el momento que no queremos, no saben cuándo debían dormir, no tienen dominio propio de nada, de verdad. Pero poco a poquito, ese niño, esa niña tiene la capacidad de aprender y crecer. Y a unos años, 1 año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, quién sabe, ya tienen más y más dominio propio. Y cuando están entrando en la escuela, como digo, está formando más y más dominio propio. Y cuando crecen a ser unos adultos, aún tienen más dominio propio. No están haciendo las cosas conforme a lo que parece o es por impulso, sino están ejercitando esa idea de dominio propio. Pero también pasa en el mundo espiritual. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué pasaría? En un momento a lo mejor de nacer de nuevo, no vamos a tener mucho dominio propio, pero es algo que tiene que formar dentro de nuestro ser. Desafortunadamente, yo conozco unos cristianos, 30 años en Cristo, pero 1 mes de madurez. La idea y la necesidad es que toda la iglesia crezca, no solamente en forma numérica, en forma de ver personas, sino que estemos creciendo, tal como marcó hermana Violeta. El tema de la pasada convención fue de la mentoría, es que necesitamos nosotros ser ejemplos de tal forma de que el mundo alrededor quiere conocer a Cristo Jesús, y esa requiere no el dominio propio personal por mi naturaleza, ese requiere el dominio propio del Espíritu Santo, que estemos nosotros obedeciéndole a Él. El dominio propio natural dice: por mis metas y mi propósito voy a controlar mi ser para alcanzar. Pero el dominio propio que es por el Espíritu Santo significa que estoy por abandonar mis impulsos, mi naturaleza, mi emoción para obedecer del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Entonces vamos a Gálatas capítulo 5 y versos 22 a 23, solamente para darnos un base sólido de cómo estamos hablando. Fíjense lo que dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y, ¿qué dice? Dominio propio. Y unos van a ver y dice, mira, pastor, todavía no disfruto de alegría, entonces, ¿cómo puedo yo llegar al final? No es un orden que tiene que formar una cosa antes del otro. Todas esas cosas son la naturaleza del Espíritu Santo, dice. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, todas estas cosas, todo el fruto del Espíritu va a estar ya formando, creciendo en la vida. No vamos a ver unos que dicen, mira, yo tengo solamente el fruto del amor. Y otro dice, yo humildad. No, todo es parte de la naturaleza, del carácter del Espíritu Santo. Entonces tenemos la obligación de someternos a Él. Y estamos hablando de ese último, el dominio propio. El dominio propio no es solamente por los quienes por la naturaleza tiene. Como había mencionado, que tenemos unas personas en el mundo quien disfruta de un dominio propio impresionante. Esas personas logran cosas que otros solamente imaginan. Porque su naturaleza dice, yo no necesito dormir ahorita, voy a estudiar, voy a hacer ese, y por su dominio propio logran cosas. Pero no estamos hablando de esa. Vamos a analizar unas vidas de personas en la Biblia, unos quien tenía por la naturaleza un dominio propio fuerte y otros no tantos. Pero vamos nosotros a analizar que todos tenían que formar el dominio propio del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con el apóstol Pablo. Fíjense a Pablo. Pablo, yo creo, fue una de esas personas con un dominio propio natural. Antes incluso de conocerle a Cristo Jesús, él dice que era fariseo de pura cepa. Él era un fariseo de fariseos. Había estudiado ante el maestro más exigente de su día y lograba más cosas que todos sus contemporáneos. Él estaba avanzando por el dominio propio que él tenía. Incluso fue tanto que él podía negarse a sí mismo, obedeciendo todas las reglas, toda la ley de Moisés, todo de tanta corazón que iba un día en camino a Damasco. ¿Recuerda la historia? Entonces, antes de conocer a Cristo Jesús, tenía ese dominio propio. No escuchó el clamor de emoción, de llanto, de cosas. No, él estaba al lado diciendo, sí, apruebo de que maten ahorita a ese Esteban, por ejemplo. Él no fue guiado por emoción, sino el dominio propio. Pero incluso ese Pablo, quien escribió esa carta a las Gálatas, él es quien está diciendo el fruto del Espíritu es esa. No está diciendo que solamente los quienes están por naturaleza así, sino que el Espíritu Santo tiene que guiar sus vidas. Vamos a estar analizando eso en unos momentos. Pero Pablo fue, yo creo, una de las personas quien por naturaleza disfrutaba de mucho dominio propio. Pero también tenemos otras dos personas que vamos a estar hablando hoy. Moisés y Pedro. Esas dos personas no creo que disfrutaban por la naturaleza dominio propio. No creo, analizar, no es que ellos tenían, sino que Dios estaba depositando en sus vidas. Y cuando caminamos en el dominio propio espiritual, ese dominio propio va a dar gloria a Dios. El dominio propio natural de una persona puede elogiar a la persona, puede levantar a la persona, pero el dominio propio espiritual se levante a Dios, se levante a Cristo Jesús. Entonces ese vamos a ver como una diferencia. Y hablando de Moisés y de Pedro, podemos ver que ellos tenían que formar, desarrollar ese dominio propio. Recuerda la historia de Moisés, por ejemplo. Moisés era una persona nacida, pero de Israel, pero disfrutaba de todos sus beneficios de ser como hijo de Faraón. ¿Recuerda? ¿Qué significa? ¿Cuántos han visto hijos de los ricos? No tienen normalmente mucho dominio propio. Ellos
quiero esa. No esperan por nada. Usan las personas. La naturaleza entonces por Moisés fue para obedecer sus impulsos naturales. No tenía que tener paciencia. Otro fruto del Espíritu Santo. Recuerda que en un momento cuando estaba apenas realizando de que él era parte del pueblo de Israel, se fue para ver a su pueblo, encontró a un egipto maltratando uno de sus hermanos. ¿Y qué hizo? Lo que le pensaba bien. No estaba controlándose de nada. Se levantó matando a tal hombre. Luego, por todo lo que había hecho, tenía que huir de su patria. Y allá en el desierto, Dios comenzó a enseñarle dominio propio. Fíjense, el primer momento, el primer encuentro que Moisés tenía con Dios, ¿cómo fue? Al presentarse ante Dios, la primera palabra de Dios hacia Moisés fue: quítate, ¿de qué? Las sandalias. ¿Qué? Déjenme recordarles que estamos hablando de desierto. Y todos, ¿cuántos han estado a veces, una vez por mínimo, en Puerto Vallarta, caminando sobre la arena? ¿Una vez? ¿Sí o no? Y cuando quitan las sandalias, ¿qué pasa? ¿Disfruta mucho? Qué hermoso. ¿Puedo calentar mis pies? No calentar, quemar, asar, ¿verdad? Entonces él está en un lugar árido, el desierto, incluso frente de fuego, por más calor. ¿Y qué dice Dios? Quítate las sandalias. ¿Pero qué hizo? Se quitó. Se las quitó, ¿verdad? Estaba comenzando. Y luego Dios dice: mira, ¿qué tiene en la mano? La vara. Haz eso. Y tenía que aprender que no fue por sus gustos, sino lo que Dios dice. Y Dios dice: mira, te voy a mandar hacia el pueblo de Israel. Tiene que regresar. Y él dice: pero ellos no me quieren. No te querían cuando no tenía el dominio propio. Pero ahorita, cuando estás caminando en la obediencia, puede impactar y cambiar sus vidas. Ese fue una persona quien por naturaleza no disfrutaba el dominio propio, pero luego está aprendiendo. También podemos nosotros hablar de Pedro. ¿Quién fue Pedro? Pedro, de todos los discípulos, fueron lo menos con dominio propio, yo creo. Entonces, él siempre se quejaba. Recuerdo un momento en cuando estaba él en el barco, apenas por entrar como discípulo de Jesucristo, cuando Jesús está enseñando y él está remendando y limpiando sus redes después de haber pescado toda la noche. Y luego Jesús dice: vamos, agua profunda, vamos a pescar. ¿Y qué dice Pedro? Sí, para obedecer. No, dice: Jesús, he pescado toda la noche. Apenas están listos por el día mañana las redes. Pero si quieres, porque tú dices, pero el contexto es como: te voy a mostrar, Jesús. Y allá comenzó a aprender que no es su gusto, no es lo que él quiere, sino tiene que obedecer en toda forma. Y Jesús dice: desde ese momento en adelante te vas a hacer pescador ¿de qué? De hombres. Y está comenzando el aprendizaje. Pero ese aprendizaje, como había mencionado, es un proceso de nacer de nuevo y formar más y más de presencia de la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Dios entonces estaba formando el dominio propio en sus vidas para que nosotros podamos ser útil en sus manos.
No es solamente para que podamos decir, mira, yo tengo el dominio propio y yo podía ayunar por 40 días. No estamos hablando de ese tipo de dominio propio. Estamos hablando de control. Y luego voy a explicar un poquito más de eso. Una vez aprendido, estos dos que hemos mencionado podían reconocer las necesidades de las vidas de otras personas. Una vez que Moisés entendía qué es el dominio propio espiritual, podía ser útil en las manos de Dios allá en Egipto. Y una vez que Pedro aprendía esa lección, también podía bendecir o hacer las obras que él fue asignado en el campo de Dios. Nosotros también, una vez que aprendemos el dominio propio espiritual, entonces podemos ser útiles en las manos de Dios dentro de la Riviera y en Jalisco y hasta todos los confines de la tierra, como dice la palabra de Dios. Pedro, quien no tenía por naturaleza ese dominio propio, también escribió acerca de dominio propio. No fue solamente Pablo quien tenía ese dominio propio natural, quien dice, y también dominio propio. Pedro también dice en 2 Pedro 1 y versos 5 en adelante, dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento ¿qué? Dominio propio. Al dominio propio, constancia, y a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces, cuando aprendemos la necesidad de crecer, podemos nosotros hacer aún más cosas por el Señor. Déjeme decir, si el Señor espera, si no vuelva hoy, porque Cristo puede volver ahorita, venir antes de terminar ese culto. Pero déjeme decir que si espera, en 10 años, estoy temeroso de decir eso, porque no quiero asustarles. Pero en 10 años van a tener problemas más graves. Todos ustedes. ¿Por qué? Porque Dios sabe dónde estamos. Y Dios quiere usarnos. Déjame usar un ejemplo, dar un ejemplo. Aquí estaba hace mes y medio, comenzando un estudio bíblico en inglés. Y tenía más personas que normal, entonces faltábamos la guía. Cuando vienen el viernes, siempre les doy una guía. Entonces, mandé a Kaylee arriba a la oficina para sacar copias. Le dije, mira, ayúdame, sube y saque otros 5 o 6 copias, no recuerdo la cantidad. Ok, y se subió. Y apenas estábamos iniciando, estaba terminando la oración para comenzar el estudio, cuando Kaylee bajaba con las copias. Me entregó las copias y en voz suficiente para que todos escuchaban, me dijo, tenemos un problema grande. Así. ¿Y sabe lo que dije? Yo dije, está bien, no estoy preocupado de eso, voy a tener el estudio bíblico, luego resolvemos el problema. Lo que dije. ¿Por qué? Primero, tenía un estudio bíblico. Y segundo, estaba rápidamente analizando. Un problema grande por una niña de 10 años no es la misma cosa que un problema grande por un adulto. Entonces, lo que ella perciba como grande problema, pues luego voy a descubrir. Hice todo el estudio bíblico y al terminar me acerco otra vez. Tenemos un problema grande. Y yo dije, ¿qué es? Cerré la puerta de la oficina con las llaves adentro. Y yo dije, no es grande. Toca la puerta de Pastor Neto. Él tiene llave. Va a abrir y sacar. En 5 segundos podía resolver su problema grande. ¿Verdad?
Y eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos cosas que ahorita pensamos, ese me va a tumbar, pero en 10 años vamos a ver atrás con la ayuda de Dios, el crecimiento de su espíritu en nosotros, su naturaleza, y decimos, ese es nada. Y los problemas que entonces estamos enfrentando en 10 años van a ser más grandes, pero todavía podemos porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces no es para asustarles que vamos a ver problemas aún más grandes, solamente para animarnos a todos, estar en su presencia, permitir que su naturaleza siga creciendo en nosotros. Porque ¿qué pasaría si en 10 años no hemos crecido? Pero los problemas sí. Y eso va a afectarnos. Tenemos la obligación entonces de estar creciendo y obedeciendo. No da gloria a Dios cuando hablamos de todo lo que entra en la mente. Esa es parte del dominio propio espiritual. Santiago, porque acabamos de tener el estudio de Santiago entre la semana, el viernes. Y en ese estudio que teníamos, habla de Santiago, quien dice que todos deben ser, ¿qué? Rápido para ¿qué? Escuchar y lento para hablar. Proverbios 17 y verso 27 dice, el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Esa palabra que tiene en el hebreo aquí, prudente, es lo que es Septuaginte, que es la traducción a griega del Antiguo Testamento, es la misma en griega lo que está usando Pablo en su carta a Gálatas 5:23. Es traducido aquí prudente, pero está hablando del dominio propio. Prudente o templanza. Si está en la Reina Valera, va a ver la palabra templanza. Una cosa así templado, como vidrio templado. Fíjense que si va a la casa de la mayoría de gente, va a encontrar en sus ventanas vidrio, pero no es templado. Eso significa que a un golpe va a fracturar y las piezas incluso puede hacer daño a la persona. Yo he visto uno quien rompe un parte de vidrio, un vaso incluso, porque no es templado y luego se corta y tiene que correr a Cruz Roja, puede ser. Pero el vidrio templado es diferente, como esas puertas de la entrada. Teníamos nosotros esperar por la fabricación a medida, porque no se puede cortar una vez que está templado. Tiene que cortar y pasar un proceso en cual están templados. Hace dos cosas, dos efectos en el vidrio en ese caso. Lo hace más fuerte. Lo que antes con un golpe podía fracturar, podía destruir el vidrio, el mismo golpe después no lo hace. Sí se puede romper, pero requiere más fuerza. Y el otro efecto es que cuando se rompe, no rompe en pedazos grandes que puede cortar la persona, sino iba a romper y todo va a caer en pedacitos como piedritas. Entonces, en el efecto de templar o hacer templado el vidrio, tiene el efecto de que es más fuerte y no es peligrosa a la otra persona. Fíjense. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Cuando nos golpea, podemos nosotros tener la fuerza, porque somos más fuertes en Él, para que no nos afecte. Pero incluso si nos destruye, por ejemplo, en la vida de Jesús, ¿qué pasó? Él se rindió su vida por nosotros. Tenía ese dominio propio, la templanza. Luego vamos a estar incluso disfrutando de la Santa Cena. Y él disfrutaba de esa templanza de la vida. Y cuando fue golpeado, incluso hasta la muerte, no destruyó a nadie.
No dañó a las otras personas. Incluso en el momento en cuando llegaron para llevarle, Pedro sacó su espada. ¿Recuerda la historia? Cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué dijo Jesús? Qué bueno que alguien me iba a defender. No. Él dice, pues guarda la espada, levantando la oreja y sanando al siervo. Porque no es para dañar a otras personas, sino para ser testimonio, para dar gloria a Dios. Entonces, el vidrio, pero también es lo mismo en cada cosa. Igualito, no va a haber un cuchillo que no está templado. Porque también no puede mantener su filo, no puede usar enseguida, porque siempre va a estar afilando. No, pero cuando está templado, ese requiere temperatura. Cuando sale del horno, está rojo vivo y con golpes comienza a forjar. Y es otra forma de decir templado. Eso es lo que el Señor hace en nosotros cuando tenemos esa vida de dominio propio. La palabra en sí, enkratea, es la palabra dominio propio en el griego. Y ese viene de kratos, que significa hecho fuerte. Unos piensan que ese solamente es cuando dice Jesús que ofrecemos de otra mejilla. Dominio propio, no van a golpearme. No, es porque somos más fuertes ahorita. Fuertes en el Espíritu Santo. Porque cuando somos fuertes en el Espíritu Santo, entonces podemos dar gloria a Dios. Es por su gloria, no es por nuestra gloria. El dominio propio muestra nuestra obediencia a Dios. No va a tumbarnos tan fácilmente porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el dominio propio y Él va a recibir la gloria. Eso es lo que necesitamos. En Éxodo, estuvimos leyendo en esta semana el libro de Éxodo. En capítulo 32 y verso 25, antes de comenzar a leer, les voy a explicar dónde estamos, aun cuando había leído en esa misma semana. Ese es cuando Moisés disfrutaba de la presencia de Dios tanto. Por 40 días estaba hablando con Dios y estaba a punto cuando está bajando con los 10 mandamientos. Cuando su siervo Josué dice, escuchó el sonido de guerra. Pero no fue de guerra. Porque el pueblo de Israel había formado ¿qué? Un becerro de oro, un ídolo, adorando, alabando. Entonces aquí tenemos, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Y escuchen lo que dice. Entonces les dijo Moisés: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñese cada uno la espada y recorre todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Escúcheme. El dominio propio del Espíritu Santo nos hace obedientes. Y no rendirnos, no aceptar la emoción propia. Fíjense en ese momento. Ellos están disfrutando del dominio propio espiritual. Porque el orden de Dios fue contra sus emociones, ¿verdad? A correr y recorrer todo el campamento, matando, ¿quién dice? Hermano, amigo o vecino. No dice a los quien te ha ofendido últimamente. No dice los enemigos.
son amigos, hermanos. ¿Y qué pasó? Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés. Y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Uno dice, pastor, me dijiste que no va a dañar a otras personas. Por nosotros. Pero sí vamos a ser obedientes. Sí vamos a decir la verdad. Uno con dominio propio no es el quien siempre no habla de pecado, porque no quiero ofender a la persona. Dios les mandó a hacerlo. Entonces, en verso 29 dice, entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Fíjense en la bendición de tener dominio propio espiritual. En ese momento, Dios dice, si ustedes van a permitir que yo obre a través de ustedes en vez de sus propias emociones, si van a permitir que mi voluntad tenga supremacía sobre la de ustedes, entonces les voy a dar, ¿qué dice? Plena autoridad. Y luego dice, Él los ha bendecido ese día. El día en cual en la noche puede ser que todavía tenían pesadillas por haber matado a su hermano, haber visto la cara de su amigo quien confiaba que no iba a hacer daño, pero sí tenía que hacerlo por obediencia a Dios. Yo creo que todavía iba a tener pesadillas por eso. Pero dice que en ese día fueron bendecidos. ¿Por qué? Pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Había obedecido, tenía dominio propio espiritual, obedeciendo la palabra, el orden de Dios. Ese es lo que Moisés está mandándoles. Ese es lo que Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, en Gálatas. Eso es lo que incluso Pedro nos dice que tenemos que tener. Porque no es asunto de mi vida. Si estamos formando esa naturaleza, no es más de mi naturaleza, sino de la naturaleza de Dios. Que su Espíritu está en nosotros. No respondemos por lo natural, sino permitimos que Dios siempre está obrando a través de nosotros. Para seguir el plan de Dios requiere entonces dominio propio. Porque sin eso, el mundo va a decir, mira, no hay diferencia. Pero cuando nos sometemos al plan de Dios, a su voluntad, entonces sí podemos ganar. Requiere ensayo, es algo que crezca, como había mencionado, con un bebé está nacido sin nada de dominio propio, pero poco a poquito está creciendo. Yo admiro a los músicos que tienen talento. A mí es impresionante. Estaba viendo una persona hace unos días, estaba tocando el teclado y perfecto. Mientras otra persona llegaba a su lado y comenzó a tener una plática, pero no faltaba nada. Yo digo, ¿cómo puede hacer los dos al mismo? Yo no puedo hacer una cosa, menos el otro. Pero ¿qué pasa? No fue la primera vez tocar el teclado. Había ensayado. Cuando llega un problema y dice, mira, tenemos ese así. Podía resolver mientras está todo por el ensayo, la práctica. Tenemos que seguir, porque sin crecer, si no crecemos, entonces vamos a llegar 10 años en el futuro entrando al campo de batalla y allá vamos a estar tumbados, matados. Estoy por el bienestar de ustedes animándoles. Tenemos que crecer en ese dominio propio, en todos los frutos del Espíritu Santo, para que en 10 años
no estemos bajo ataque, sin recurso. Tenemos ahorita la oportunidad de ensayar y prepararnos por ese día en 10 años. Y es la obligación de cada persona. Pero decir esa no significa que luego, una vez que hemos aprendido, vamos a ser perfectos. Fíjense, Moisés había aprendido, decimos. En el desierto había aprendido, llegando a Egipto de segunda vez, incluso podía llamar a todas esas plagas, a todas esas cosas que llegó a los egipcios. Tenía el dominio propio para decir, mira, eso va a pasar. Y aun cuando estaban cosas amenazantes, cosas feas pasando, él podía seguir diciendo, esa es la voluntad de Dios. Pero llegaba un momento en su vida en cuando faltaba otra vez el dominio propio. Aquí vamos a tener un texto y antes de leer el texto tenemos que entender que estaba quejándose todo el pueblo de Israel. Y Dios le había dado instrucciones bien claras, que debía salir para ofrecer agua al pueblo y hablar a la roca, ¿verdad? Pero Moisés estaba enojado. Yo sé, ese nunca pasa con ustedes, nunca se enojen, ¿verdad? Pero yo, de mi opinión, de mi óptica, es más difícil mantener el dominio propio cuando estoy cansado y con hambre. En esos días, el miércoles, después de toda la actividad de preparar y comenzar la convención, tenía una junta con el presbiterio del distrito. Terminando esa, tenía otra entrevista con uno quien quería su credencial por la primera vez y estaba trabajando hasta 1 de la mañana. Y luego tenía que reconstruir acta que tenía que leer en la mañana. Entonces me acosté a la 1 y me levanté a las 5 para terminar el trabajo antes de estar enfrente de todos todo el día. Y yo tenía una mesa de líderes enfrente y yo pensaba, ojalá que puedo yo regresar atrás, porque si estoy dormido, no quiero que todo el mundo me vea. Tenía que leer cada emoción, cada vez estaba subiendo a leer con el micrófono y cansado, pero cansado. Y en esos momentos es más difícil mantener el dominio propio. Y así encontramos a Moisés, porque dice, luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen rebeldes. Pues no tenemos el tono en el texto, pero con esas palabras podemos imaginar. Porque no dice, escucha, amados hermanos. No dice esa. Dice rebeldes. Y cuando uno usa esa palabra es como algo agresivo, ¿verdad? Tenía enojo. Y dice, escucha rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Pero fíjense lo que dice. Tenemos que, y estaba Moisés y Aarón, como fueran ellos quien iba a hacerlo. Cuando Dios dice, esa solamente tienen que hablar. Debían salir y decir, así dice Dios, Él les quiere. Y va a ver la gloria de Dios solamente en ese momento. Voy a hablar a la roca en el nombre de Jehová. Y van a beber todos. Pero no lo hice. Salió Moisés y dice, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esa roca? Dicho eso, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. La fuerza. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, por no haber, fíjense hermanos, sí salió agua. Sí salió agua. El pueblo sí recibió lo que Dios tenía planeado por ellos en el momento. Pero su plan fue más grande. Sí ha habido mostrado el dominio propio Moisés, iba a tener aún más bendición el pueblo. Dice, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas. Porque cuando tenemos el dominio propio espiritual,
es reconocer su santidad, es por su gloria. Pero cuando faltamos el dominio propio espiritual, entonces es de nosotros. Moisés estaba saliendo en su fuerza. Ustedes rebeldes, tenemos que hacerlo yo. Y si salió, tenía autoridad, si salió. Pero Dios dice, no fue por mi santidad ni por mi gloria. No serán ustedes, dice Dios, a Aarón y a Moisés, no serán ustedes los que llevan a esta comunidad a la tierra que les he dado. Y unos piensan, mira, qué duro. El castigo contra Moisés, que no puede entrar en la tierra prometida por haber faltado el dominio propio una vez. No tengo texto para respaldar lo que les voy a decir, pero es mi opinión. Les voy a decir algo. Un líder, como el tema que teníamos en la pasada convención, un líder es obligado de ser un mentor. Es porque el mundo nos ve. El mundo está viendo a ustedes. Y si faltamos el dominio propio, Dios no recibe la gloria. Pero les pregunto algo. ¿Fue la lección que el pueblo había aprendido en ese momento la razón por no entrar directo a la tierra prometida? Déjeme explicar lo que estoy diciendo. En ese momento, Moisés está golpeando la roca en vez de decir, solamente la voz de Dios es suficiente. Está mostrando que es por su fuerza propia y no por simplemente la palabra de Dios. Entonces luego, cuando Moisés envía 12 espías y regresa 10 de los 12 y dice, sí es cierto, la tierra es buena, pero son gigantes. Nuestra fuerza no es suficiente. Yo pienso, a lo mejor, ese fue el momento por la desobediencia de Moisés que cayó la enseñanza sobre el pueblo para maldecirles de tanto que toda la generación, 40 años, tenía que seguir en el desierto. Y lo mismo está pasando. Por falta de dominio propio, hoy en día, dentro de la iglesia, tenemos personas quienes están observando la vida, aprendiendo que Dios de verdad no es real. Observando la vida, llegando a la conclusión que Dios no tiene poder suficiente para transformar la vida. Todos ustedes, todos nosotros, por bien o mal, somos mentores, porque el mundo nos está viendo. Y si la naturaleza del Espíritu Santo no está creciendo en nosotros, es cierto que podemos ser castigados por Dios, pero la lección que ellos están aprendiendo afuera puede afectar por una generación. Ese nos habla de una necesidad urgente de que practicamos, ensayamos, que hacemos todo lo necesario para ser la persona transformada, caminando con el dominio propio, haciendo todo para que ellos vean quién es Dios y nosotros. Entonces llega a la pregunta, a lo mejor digo la pregunta final. ¿Hemos sido apartados por Dios? ¿Somos distintos, diferentes? ¿Somos sellados, marcados? Y el sello o la forma que nos marca no es tanto como un tatuaje aquí en el frente. Es con su naturaleza brillando en la vida de cada persona. Su naturaleza, que es el fruto del Espíritu.
Esa es la razón que no es suficiente solamente tener en nuestra naturaleza un dominio propio, en nuestra naturaleza un amor, nuestra naturaleza paciencia. No, tenemos esa de parte de Dios para que el mundo vea a Dios, no a nosotros. La lista que tenemos de fruto del Espíritu es para que Dios plante su voluntad en nosotros y el mundo ve que Él es supremo. Él es la persona encargada. Tenemos que estar creciendo en las cosas que da gloria a Dios. No queremos llegar a esa parte en cual obedecemos pero solamente a medias, porque estamos golpeando, mostrando que somos los fuertes. No es de nosotros. La gloria pertenece a Dios. No quiero yo ser castigado por lo que yo hago. Yo tengo que enseguida hacer decisiones de que en mi ser no es, de mi perspectiva, no es lo mejor por mí, pero es lo mejor por otros. Porque no podemos vivir por nosotros, sino vivir por Cristo Jesús. Y esa a lo mejor nos da un poquito de luz del texto que siempre les leo antes de participar en la Santa Cena. Fíjense lo que dice. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado. Imagínense si fuera como Moisés, enojado, porque sabía quién iba a traicionarle. Él no llegaba a ese momento diciendo, en la noche en que fue traicionado Jesús, él llegaba: a ti, Judas, jamás. No, el texto incluso, ¿qué dice? Está a punto de ser traicionado y dice, tomó pan y después de dar gracias, en el momento duro de su vida, él está diciendo, gracias, Señor, gracias, Padre. ¿Dominio propio o no? Saliendo al Getsemaní con sus discípulos, ¿qué dice? No dice Jesús a ellos, no dijo él a ellos, mira, Judas me va a atacar, ayúdame a orar. No, nunca usó su nombre, ¿verdad? Dice, mi corazón, mi alma está angustiado, oren conmigo. Y se apartó con esa oración, no mi voluntad, sino tu voluntad, ¿verdad? Estaba mostrando el dominio propio para que el Señor reciba la gloria. Y como había mencionado, no dañó a nadie. No llamó a ángeles para protegerle. Él estaba listo de hacer todo. Y en su crucifixión resultó que la salvación de todo el mundo. En su obediencia resultó, a lo mejor por el momento, no lo mejor que él podía recibir personalmente, pero fue una lección que estaba enseñando a todo el mundo para llevar salvación a ellos. Por eso llegamos a la oportunidad cada mes. Porque si sigo leyendo, dice, después de dar gracias, lo partió y dijo, ese pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan eso en memoria de mí. Él estaba reconociendo que su cuerpo iba a estar destruido, quebrantado, pero por ustedes, porque pienso en ustedes, no en mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Escucha lo que dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué está diciendo? No es por nosotros. Esa fue la razón que Pablo tenía que corregir a esa iglesia, porque unos estaban comiendo demasiado y otros estaban ya emborrachándose y dice, no es por eso, no es por propio,
es para bendecir a otras personas. Si hacemos de esa forma indigna, malos somos, porque no es de egoísta. Es oportunidad de reconocer el tipo de vida que tenemos que llevar, que somos siervos. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena, tal como Moisés se condenó a sí mismo por no guardar su actitud, no mantener el dominio propio. Él provocó la respuesta en su vida. Nunca se quejó Moisés después diciendo: Dios, es demasiado, como Caín. ¿Recuerda? Él dice: el castigo es más que yo puedo soportar. No, Moisés nunca dijo eso. Dice: entiendo. Porque fue un efecto grave en la vida de todo el pueblo. Nosotros tenemos entonces la oportunidad cada mes de examinarnos para que estemos siempre preparados para la venida de Jesús. Claro, pero si no viene hoy, si espera, y si salimos y tenemos gente que nos provoca a la ira, ¿qué hacemos? Somos templados, más fuertes, no respondemos. Pero si nos quebra, ¿qué pasa? No dañamos a otros, servimos a Cristo Jesús. Eso es lo que está animándonos, esa Santa Cena. Entonces voy a invitarles a inclinar su rostro.